propuesta para los visitantes, creándose pues, la sala de la Neocueva, que es la reproducción de la cueva de Altamira, así como la sala de los tiempos de Altamira, que está dedicada a poner en contexto y a responder a las preguntas que cualquier visitante se puede hacer sobre el arte de Altamira, es decir, quiénes eran las personas que habitaron y que pintaron la cueva de Altamira, cuál era su forma de vida, etcétera, etcétera. Bien, pues desde ese primer momento, y por eso hablamos de 25 años que trabajamos en la visibilización de la mujer en la prehistoria y en la perspectiva de género, desde ese primer momento, desde esa renovación integral de la exposición permanente del Museo de Altamira, se puso el foco, el tema de la exposición, en hablar de las personas del Paleolítico Superior, como protagonistas de ese discurso expositivo, tanto en la Neocueva como en la exposición Los tiempos de Altamira. Y explícitamente, cuando se hizo esa renovación en todos los recursos museográficos, se solicitó pues, que aparecieran la diversidad de personas que componían los grupos del Paleolítico, es decir, mujeres y hombres, ancianos y niños, adultos, pero la verdad es que no se consiguió hace 25 años que la representación fuera completamente equilibrada, pero sí podemos decir de una manera ciertamente orgullosa que aparecen mujeres y aparecen mujeres haciendo cosas. Desde ese primer momento y viendo esos errores iniciales que la exposición permanente tenía, pues comenzamos a trabajar pues, con lo que es más fácil renovable, es decir, la acción museal, desde toda la serie de actividades, los espacios, los guiones, la importancia de introducir el lenguaje inclusivo, pues por ejemplo, en todos los guiones de las visitas guiadas, etcétera, etcétera. También, a partir de un determinado momento, se introdujeron nuevas miradas hacia el patrimonio, bajo muy diferentes formatos, y sobre todo favoreciendo la participación de mujeres creadoras. En un primer momento se focalizó pues, en efemérides que todas conocemos y en las que todas hemos participado, como el Día de la Mujer, pero luego bueno, se fue ampliando y digamos que normalizando en la programación del museo. También llegó esa mirada de género, esa perspectiva de género a las exposiciones temporales, con algunas exposiciones que explícitamente tenían un enfoque de género, como pueden ser pues, las dos que tenemos en imagen, que además en momentos posteriores hemos conseguido adquirir obra generada para estas exposiciones temporales y por lo tanto que pase ahora a formar parte de nuestra colección permanente y que además, como podemos ver en la imagen a la derecha, hemos podido también presentar en la exposición permanente, hemos podido presentar y presentamos, quiero decir, han quedado esas obras de mujeres, esas miradas diferentes, esas miradas de mujeres a la colección arqueológica y con una perspectiva de género han quedado integradas en la exposición permanente. Y también, lógicamente, pues cuando llegó el mundo de las redes sociales, pues fue una herramienta muy interesante para poder introducir también nuevas líneas de trabajo de mirada de mujeres, como puede ser Mujeres en Altamira, en el que bueno, pues se ha ido dando relevancia, voz y visibilidad a mujeres actuales, a mujeres de la contemporaneidad, que han sido relevantes para Altamira. Digamos que si eso es pues ese enfoque desde el ámbito de la educación, de la actividad museal, para los visitantes, también comenzamos ya desde hace años, en este caso estamos hablando de una iniciativa Patrimonio Femenino que surgió en el año 2011 en el marco de los museos estatales del Ministerio de Cultura. Como decía, desde el año 2011 también desde el ámbito de la documentación se comenzó a trabajar en estas nuevas miradas con perspectiva de género. De hecho, el patrimonio femenino fue la primera oportunidad en la que nos aproximamos de una nueva manera a las colecciones. Es decir, se hacía una selección de objetos de la propia colección y se hacía un discurso específico con mirada de género. Y en 2011, 2012, 2013 y 2014 hicimos aproximaciones a objetos como los que tenemos en pantalla, como pueden ser una punta
una punta para la caza o como puede ser una aguja, con una reflexión sobre la fabricación y el uso de los objetos arqueológicos, de objetos arqueológicos tan significativos, teniendo en cuenta el hándicap que tenemos en un museo cuya colección es mayoritariamente una colección arqueológica del Paleolítico Superior, en la que no hay una atribución clara de fabricación o de uso a un género o a otro de las colecciones arqueológicas. Y esa misma mirada de género, pues también llegó lógicamente al ámbito de la investigación, como por ejemplo con este producto audiovisual, un pequeño recorrido virtual por la Cueva de Altamira, en la que introdujimos a una mujer como autora de las pintoras de la Cueva de Altamira. Nuevamente insistiendo en que no tenemos datos científicos que nos digan que fueron hombres o que fueron mujeres o que fueron hombres y mujeres quienes realizaron el arte, pero es una manera de introducir esa mirada de género también en el ámbito del arte paleolítico. Bien, pues hemos visto hasta ahora cómo, digamos que desde el ámbito de los públicos, de educación, de comunicación, de documentación y de investigación, se trabajó en estos 25 años en el ámbito del género. Llegado el año 2021, todas estas acciones cristalizaron en una acción interdepartamental y colaborativa, como fue Mujeres sí, pero qué relatos, creada en el marco de un programa de Gobierno de Cantabria que se llamaba Mujeres y Cultura, que hizo reunirse a 3 mujeres de 3 departamentos de documentación de públicos, educación y de investigación en la exposición permanente como medio para hacer una reflexión sobre esos relatos sobre mujeres que en el Museo de Altamira brindamos. Esta acción es verdad que fue un generador de otras acciones, porque a partir de esa acción decidimos organizar un curso con perspectiva de género centrada en museología, arqueología, patrimonio y género, en el marco de los cursos de la UIP, y esto fue en el año 2022, que también tuvo como resultado una publicación, que es la que ustedes están viendo en pantalla. La publicación Los bisontes de Altamira los descubrió una mujer, Museos, Arqueología, Patrimonio y Género, que recoge pues, los artículos de ese curso de verano. Esta publicación, pues vale la pena decirles que se encuentra disponible online y la pueden descargar en la página web de nuestro museo. Y ya como guinda, digamos, del pastel de ese desarrollo desde Mujeres sí, pero qué relatos, el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la publicación, decir que la presentación de esta monografía también se hizo con una actividad participativa con el público visitante, interdepartamental, entre esos departamentos que ya venían participando desde la acción Mujeres sí, pero qué relatos, y pues por ejemplo en la imagen pueden ver con la participación de una de las ponentes del curso, como es Encarna Lago, que me consta que también hoy os está acompañando, a quien le invitamos para que hiciera efectivamente de agitadora de esta acción en el museo. Es importante también explicar que este trabajo transversal e interdepartamental finalmente ha cristalizado en la creación de un grupo de trabajo de género, el GTG, que se creó hace ya 2 años, en 2022, que además también se enmarca en el trabajo que desde el Museo de Altamira hacemos hacia los objetivos de desarrollo sostenible y lógicamente hacia el objetivo número 5 de igualdad de género, un grupo de trabajo en el que hay integrados participantes tanto de las áreas de administración como de investigación, de conservación, de documentación, de educación y de comunicación, y que bueno, pues va desarrollando una serie de acciones progresivamente. En la actualidad han desarrollado un diagnóstico, han realizado un DAFO sobre la situación del género de manera transversal en toda la actividad
del museo y actualmente se encuentran redactando un plan estratégico de igualdad de género bajo las premisas de la Administración General del Estado, a la cual este museo pertenece. El objetivo es que a partir de ese plan estratégico para el Museo de Altamira podamos seleccionar una serie de líneas de trabajo que además incluyan la modificación de la redacción de la propia misión del museo. Dentro de ese grupo de trabajo de género, de ese GTG, una de las cosas que se hicieron, muy importante también, fue un análisis en profundidad de todos los indicadores para saber a qué nivel estábamos, tanto en cuanto a las colecciones, que ya he dicho que tenemos ese gran hándicap de no poder atribuir género ni a quienes realizaron ni a quienes utilizaron los objetos que nos han llegado desde el Paleolítico, pero también se hizo un análisis de toda la museografía, de la exposición permanente, de la actividad de los departamentos, pues por ejemplo de la biblioteca, del archivo, de las acciones lógicamente desarrolladas desde el área de educación, desde el área de comunicación, incluso desde prensa, y a partir de ahí, bueno, pues se extrajeron también una serie de retos, digamos, una serie de conclusiones, de líneas de trabajo que también serán las que se integren dentro de ese plan estratégico de igualdad, en el que, por ejemplo, pues se hablaba de políticas de adquisición de obra, o se hablaba de esa necesidad de reforzar la línea en redes sociales de mujeres en Altamira, o se hablaba, un ejemplo, de crear una colección temática en el ámbito de la biblioteca, que ya está creada, como la que tenemos en imagen, de arqueología feminista, o lógicamente se hablaba de seguir abundando en las mejoras en la exposición permanente. Esas mejoras de la exposición permanente para resolver aquellos errores que quedaron en el año 2001 se han ido traduciendo pues, en la sustitución de algunos de los paneles que tenían textos con lenguaje no inclusivo. Es el ejemplo que tenemos a la izquierda, pues el título que hablaba Homo sapiens sapiens, del hombre se hizo hombre, ahora ha quedado sustituido por un panel que dice nuestra humanidad Homo sapiens, o también se han hecho modificaciones en alguna de las gráficas que acompañan los objetos en nuestras vitrinas, como puede ser esta vitrina que está dedicada a la caza, donde se ha introducido un gráfico con una mujer utilizando un propulsor, que es un poco el ámbito que se explica en ese sector de la exposición, o con nuevos recursos como aquel dedicado a la evolución humana, donde se ha introducido explícitamente también a la mujer dentro de esas representaciones de la evolución humana. O, por ejemplo, esta otra actividad son 4 ilustraciones de las 4 estaciones en los tiempos de Altamira o en la cueva de Altamira, encargadas específicamente a la ilustradora Yolanda González, y que se van integrando en cada una de las estaciones también en el ámbito de la exposición permanente, para tener una escena de vida cotidiana o de alguna de las acciones habituales en el Paleolítico, como puede ser pues, la recolección, el marisqueo, la caza o las acciones que se desarrollarían en el interior de la cueva, y como, insisto, estacionalmente se van incorporando en la exposición permanente. Bueno, ya como resumen de esta primera parte, y luego continuará mi compañera Su Martínez, decir que, bueno, pues que lógicamente esa mirada de género y ese trabajo de género forma parte de la línea de responsabilidad social en el que el Museo de Altamira estamos trabajando, reflejando esa diversidad de nuestra sociedad y con esos valores que han de ser transversales a toda la actividad, como la igualdad, la cooperación o la solidaridad, fomentando lógicamente la perspectiva de género y contribuyendo a la educación en igualdad. Las acciones pues, se centran en visibilizar tanto a las mujeres del Paleolítico en ese contexto de nuestro tema, de nuestra temática del museo, pero también en un contexto más reciente, en un contexto social más reciente, mujeres relevantes
para el Museo de Altamira y favoreciendo, como decía antes, esa creación artística actual de mujeres. Es verdad que como estrategia hemos de decir que ahora las mujeres intervenimos en la interpretación de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, y eso ha supuesto un cambio muy significativo en la visión que desde el Museo de Altamira damos a ese pasado y a ese presente. Como museo, lógicamente, hemos de utilizar nuestro propio patrimonio, es decir, nuestras colecciones, que son la herramienta para generar nuevos discursos, nuevas narrativas, nuevas miradas hacia ese patrimonio del museo, con la importancia de que hay que hacer ese trabajo colaborativo e interdepartamental y, por supuesto, también colaborar con otros colectivos y otras profesionales del mismo ámbito que siempre enriquecerán nuestra mirada para generar esos contenidos compartidos. Y con esto dejo yo de compartir mi pantalla y le dejo paso a mi compañera Asun Martínez, que es la educadora del museo que trabaja en el Departamento de Públicos. Asun, cuando quieras. Gracias, Pilar. Buenos días, buen día a todas. Continuando con esta exposición de Pilar sobre el trabajo interdepartamental con enfoque de género y desde una mirada feminista, en estas reuniones, algunas más formales y otras más informales entre los departamentos en torno al enfoque de género, nos preguntamos ¿qué museo se configura desde estos posicionamientos o desde esta mirada feminista? Si hay una idea de museo feminista, porque creo que en casi todos los museos sucederá que entre las profesiones museales, entre las personas que trabajan en los museos, tenemos en nuestra cabeza o en nuestras prácticas diferentes ideas de museos. Y en muchos casos conviven todas esas ideas de museos en la práctica en la vida del museo, de cada uno de los museos. Hay unas acciones que hablan de ese museo más referencial, que celebra la relevancia de sus colecciones, de su patrimonio cultural, de sus orígenes, de sus fundadores, y convive con ese museo que se relaciona con los públicos, con la comunidad, que toca tierra, que aborda esos otros temas relevantes también para las personas, para los ciudadanos. En ese foro que mencionaba Pilar, en la UIM, recuerdo que Lilian Cuesta nos recordaba aquella cita que dice que no hay museos feministas, pero que afortunadamente hay personas feministas en los museos. Y esa presencia debería conducir, todas esas ideas deberían conducir a la acción, deberían conducir a la transformación de la institución, ir más allá de los límites que nos plantea la administración o las políticas públicas sin rebasar los límites de la institución, pero se pueden ir introduciendo cambios en la forma de hacer, en la organización de los espacios, en cómo nos relacionamos. Sí que es verdad que la aplicación del enfoque de género en el museo, en las diferentes áreas funcionales, pues va introduciendo cambios. Incluye el lenguaje inclusivo en los documentos públicos, en las cartelas de la exposición, en las fichas de documentación. Se va actualizando la exposición, se visibilizan las mujeres en el relato histórico, se visibilizan las mujeres profesionales. Y todo eso qué museo va configurando, ¿no? Ese plan de igualdad, qué transformaciones. Imaginar un museo feminista que incorpore esos principios de los feminismos en su misión, en su gobernanza, en los valores que expresa la presencia de la comunidad, la presencia en la comunidad, requiere, como se decía a primera hora, decía Paloma, a primera hora de la mañana, requiere una reflexión crítica profunda que lleve a un cambio radical de la institución en su organización, en sus relaciones. Y debemos preguntarnos entonces, las personas que trabajamos en los museos, qué queremos salvar y qué queremos renunciar de ese museo de éxito de las últimas décadas, esa institución entregada a la economía del turismo y a la lógica de las industrias culturales. Podemos apreciar en
en muchos casos que este proceso de transformación requiere pues, ir gestionando las contradicciones que se generan en el camino, cómo vamos incorporando todos esos conceptos de este marco de pensamiento. Podemos estar promoviendo la igualdad en muchos servicios del museo y no estar trabajando en la igualdad o definir qué es la igualdad entre las mujeres, entre las personas en un mundo de mujeres como son los museos, ¿no? Podemos estar centradas en visibilizar a la mujer en el relato histórico y estar visibilizando algunas cuestiones que deberían tratarse, ¿no? Algunos conflictos que deberían tratarse explícitamente. Podemos estar cultivando flores en el jardín para trabajar la biodiversidad y no ser respetuosos con la diversidad de personas, o la diversidad de formas de ser mujer. También deberíamos a lo mejor cuestionarnos eh, eh, los patronatos, ¿no? Cómo nos estamos gobernando, quiénes componen esos patronatos y a lo mejor abrir la posibilidad de otras personas relevantes para el museo puedan estar también presentes, como la directora de una escuela o de una biblioteca cercana, ¿no? En este trabajo interdepartamental, con enfoque de género, y desde una mirada feminista también me toca a mí pensar el lugar de lo educativo en ese trabajo interdepartamental. Cómo desde la práctica educativa se incorpora el pensamiento y la acción feminista. ¿Qué prácticas deberíamos estar haciendo? Y en ese trabajo interdepartamental siempre es importante perfilar o esas jerarquías que existen entre las funciones del museo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación en este debate, ¿no? Y reivindicar la educación como una función en un contexto en el que todavía se percibe como un servicio tanto al público visitante como un servicio a otros departamentos. Y la aportación de las educadoras y de la práctica educativa más allá de la redacción de los textos en un tono divulgativo, en un tono accesible, en un texto de una exposición, en una visita virtual, ¿no? Más allá de saber a qué altura se colocan los textos en una exposición para que sean accesibles. Hay que trabajar y llegar siempre a un consenso en la función educadora de la institución. Y cuando hablamos de educación, conectando con este marco de pensamiento feminista que estamos hablando, pues educación, hay que recordar siempre que tiene que ver con las personas en interacción con los objetos, con otras personas, con el contexto, y tenemos que practicar esa educación intercultural que habla de la diversidad como norma, de la educación antirracista que trabaja los estereotipos y los prejuicios, la coeducación, educar en esa competencia ecosocial. La reflexión sobre la práctica educativa creo que contribuye a ensanchar la idea de museo y a configurar una posible idea de museo feminista. En este sentido, pensar este museo desde la práctica educativa pone el foco en las personas, en los espacios, en el tiempo, en el hacer, por ejemplo, ¿no? Las personas las personas a las que convocamos al museo, tenemos que pensar cómo las estamos convocando, ¿no? En qué espacios de reunión, de diálogo, en torno a qué temas. Si los convocamos para abordar temas socialmente relevantes y para promover un aprendizaje significativo para esas personas. La identidad de los museos se configura tanto a partir de sus colecciones y de la relevancia del patrimonio cultural que custodia, como a partir de las conversaciones que establecemos con la sociedad, ¿no? A través de sus exposiciones, de las redes sociales, de los foros que se abran, ¿no? Normalmente nos dejamos llevar por esa inercia de la mercadotecnia, ¿no? Y convocamos a los públicos en función de su perfil demográfico. Y a lo mejor debemos dar una vuelta a esto y estamos trabajando en convocarlos en función de sus intereses, de sus necesidades, de los futuros que imaginan, más allá de esos perfiles demográficos. Y ir dejando de pensar solamente en desarrollo de audiencias y pensar en las comunidades para superar esa relación clientelar con los públicos del museo. Y en este sentido sí que hemos ido teniendo experiencias
trabajando con diferentes colectivos de ciudadanos o colectivos profesionales en lo que nos gusta llamar eh, comunidades de aprendizaje, ¿no? En los que nos, grupos de trabajo en diferentes momentos de estas 2 décadas de historia reciente del museo, que nos ha permitido hacer museo con personas interesadas en crear espacios, crear contenidos para los públicos del museo. Hemos trabajado con la comunidad educativa, con los guías turísticos oficiales, con la comunidad sorda, con diversos creadores contemporáneos, con la Escuela de Arte, con ecologistas en acción. Y de esta manera nos vinculamos con ciudadanos de Cantabria y contribuye a dar otro sentido a la institución museo respecto a esa máquina de atraer turistas, que es la imagen que se había creado a través de los agentes turísticos, de los agentes económicos, y que habíamos percibido que había creado una cierta barrera con la población local. También nos importa o ponemos foco en los espacios en los que ejercemos esta práctica educativa. Los espacios que elegimos para encontrarnos con los públicos, pues también delimitan o expresan la noción de educación que aplicamos, ¿no? El espacio arquitectónico no es un mero escenario neutro. Y creemos que no se puede hacer educación desde el enfoque de género encerrados en un aula educativa. Se puede, pero no sería muy coherente. Y después de muchos años encerrados en el aula, hemos ido enfocando creando esos espacios relacionales, ¿no? También es un concepto importante desde el pensamiento feminista, esos espacios y esa identidad relacional que se va generando en esas 2 dimensiones, tiempo y espacio. Hemos desbordado el aula y hemos ido ocupando otros espacios que los hemos convertido también en escenarios de aprendizaje, abandonando el cubo blanco para acercarnos a la cueva de Altamira sin intermediaciones museográficas, ¿no? Caminar es una nueva forma o método de generar aprendizaje. Caminar por el entorno de la cueva de Altamira también es una forma de pensar, es una forma de conocimiento, es una forma de establecer significados con una relación significativa con el espacio, con el monumento, con el lugar patrimonial. Comprendernos como especie en nuestros orígenes, ¿no? En el inicio de nuestra historia, y dar importancia a estas relaciones de las personas con la naturaleza y con el resto de seres humanos es donde la idea de sostenibilidad confluye el pensamiento feminista y el ecologista, ¿no? Y cuidar de la cueva de Altamira y de la memoria de las personas que lo habitaban significa mucho más, creo, que velar por su conservación preventiva y su perduración en el tiempo. Este lugar nos puede inspirar, reinventar nuestra condición de terrícolas, y desde el ecofeminismo se reivindica la recuperación de la memoria en la que se acumula nuestra conciencia de ser tierra, ¿no? Y de replantearnos la sostenibilidad de nuestra forma de estar en el planeta. Esto también está relacionado con el hacer, ¿no? Porque estas formas de llevar lo educativo al entorno natural viene de una larga trayectoria de trabajar en desdisciplinar el museo y destallerizar la práctica educativa, pasando por todas esas experiencias que llamamos el museo en modo subjuntivo, que nos permite llegar al patrimonio arqueológico desde muchas formas de conocimiento. Seguimos, por supuesto, em, trabajando en esas otras líneas que visibilizan a las mujeres en el relato del inicio de nuestra historia, mostrando a las comunidades del Paleolítico en su diversidad, trabajando las prehistorias posibles más allá del relato disciplinar, humanizando el relato histórico, como decía también en la intervención anterior, y visibilizando esas relaciones sociales, esa relación con el entorno, todos esos aspectos de las comunidades que de momento el discurso disciplinar no aborda. Las formas de representar a la mujer y lo femenino y el hacer.
también pensamos mucho en cómo mostramos a las personas del Paleolítico siempre afanadas en esas tareas de subsistencia, ¿no? Y de ahí también esas imágenes nuevas que ha mostrado Pilar de mostrar a la comunidad en otras situaciones posibles de esa realidad nuestra en los tiempos de Altamira. Otra de las dimensiones, junto a los espacios, las personas, el hacer, es los tiempos, ¿no? Buscamos en esta nueva forma de estar en el museo, acercarnos a la cueva de Altamira, en este entorno natural, buscamos el tempo del museo, ¿no? En ese museo pensado para el turismo, durante todo este tiempo nos habíamos introducido la aceleración, la experiencia express en procesos que esencialmente responden a otros tiempos, ¿no? A otras necesidades temporales. Es tiempo para desacelerar, pensar en el tiempo, qué es el tiempo productivo, también en nuestra forma de organizarnos en el museo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo útil? Y pensar otras formas de estar en el museo con el público, pero también nosotros en nuestro tiempo de trabajo. Buscando el tiempo en el museo y el tempo de esta práctica educativa, llegamos a la idea de museo sin prisas, ¿no? Que promueve esa otra forma de habitar el museo, otra forma de crear vínculos con el lugar patrimonial en la Cueva de Altamira, ¿no? Ser relevantes, abordando temas cotidianos que vinculan también con la investigación del pasado, ¿no? Cómo nos alimentamos es uno de los, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que habla de nuestra insostenibilidad. Habla de sostenibilidad de nuestra forma de vida en el planeta, nuestra relación con el mundo vegetal. O nos acercamos a este mundo natural cultivando alimentos en el bosque comestible que hemos creado con Ecologistas en Acción. Bueno, en definitiva, Museos sin prisas es ese museo donde pensar el museo que queremos, donde crear historias que configuren también utopías, ¿no? Y no tantas distopías, también como se comentaba antes, que nos ayuden a imaginar otras formas de estar en el mundo, ¿no? Con el público y nosotros también como institución. Y en esos trabajos interdepartamentales siempre un poco también bromeamos, pero siempre sale esta frase, ¿no? Repitiendo cuando no hay un punto de consenso, siempre sale esta frase que dice, la museología que no sirve para la vida no sirve para nada. Y ese es un poco el marco donde queremos siempre trabajar. Y con esto terminaría. Muchas gracias.